Los duques de Montpensier, cuando se enteraron del nombramiento como jefe de gobierno de Luis González Bravo, comentaron lo siguiente: si la reina perdía la corona por sus errores personales, no era justo que la perdiese la infanta y sus hijos. Desde ese momento se pusieron a disposición de los conspiradores, a los que dieron 3 millones de francos. El último contacto entre Isabel II y los duques de Montpensier fue el 13 de mayo de 1868, en la boda de la infanta Isabel con Cayetano Borbón dos Sicilias, príncipe de Girgenti. A la vuelta del evento, cuando estaban en su palacio de Sevilla, hicieron el siguiente comentario sobre la estancia en la corte: volvemos de esa corte corrompida e inmunda. No comprendemos cómo existen personas decentes que la apoyen. La revolución es necesaria. Nosotros estamos dispuestos a ponernos al frente de ella. Cuando esos comentarios fueron conocidos, el gobierno los consideró sediciosos y los puso bajo vigilancia. El gobierno de Luis González Bravo continuó la línea dura de Narváez. Ascendió a capitanes generales a hombres de su confianza, saltándose el escalafón, como fueron los casos de José Gutiérrez de la Concha y Manuel Pavía. La consecuencia de ello es que los generales, molestos por haberse saltado el escalafón, se unieron al futuro golpe de Estado. El 19 de mayo de 1868, González Bravo cerró las Cortes. Y días después, el 2 de junio, decretó la Ley Severo Catalina. Esta ley dejaba en manos de los párrocos la enseñanza elemental en los pueblos de menos de 500 habitantes y además les autorizaba a inspeccionar la enseñanza de la religión en otros niveles. A perro flaco todos son pulgas, dice el refrán. Al gobierno de Bravo le aumentan los problemas económicos. Crisis en la bolsa, quiebra en los ferrocarriles y en la construcción naval, lo que va a hacer aumentar el paro, así como una gran subida de los precios del trigo y falta de abastecimiento por las malas cosechas de ese año. Las medidas que tomó el gobierno de Bravo fue una bajada de sueldos de funcionarios y unos nuevos impuestos especiales. El ambiente que se estaba viviendo en España era un ambiente totalmente prerevolucionario. Ante estos rumores constantes de conspiración, el gobierno de González Bravo tomó diferentes medidas. Por ejemplo, infiltró un agente en la casa de Prim, un criado italiano, pero Prim lo descubrió y lo captó como agente doble. En el mes de junio de 1868 mandó detener a los generales unionistas, a los que confinó en provincias. Fue un error muy grave, porque eso significaba el enfrentamiento entre el gobierno y el ejército, y como consecuencia de ello, estos generales se pusieron en contacto con los firmantes del Pacto de Ostende y se sumaron al mismo. El 7 de junio se tomó la orden de expulsar de España a los duques de Montpensier, pero no fueron acusados de estar involucrados en la conspiración, sino de que los revolucionarios los estaban instrumentalizando usando su nombre y su posición. El lugar elegido para su expulsión fue Oporto, y González Bravo presionó al gobierno portugués para que no les dieran asilo, pero fracasó. Podemos decir a fecha de mayo-junio de 1868 que los únicos apoyos que tiene González Bravo son la Iglesia y los nobles latifundistas. El verano de 1868 discurría en el Real Sitio de la Granja sin sobresaltos. Allí el calor, siempre menos agobiante que en Madrid, había llevado a toda la familia real a disfrutar en el mes de julio de la tranquilidad de este lugar. Era un verano más, similar a los anteriores, aunque con ausencias importantes en la vida española. En el otoño había muerto Leopoldo O'Donnell y hacía unos meses, en plena primavera, Ramón María Narváez. Los dos pilares más fuertes en los que se asentaba la monarquía de Isabel ya no podían seguir ayudándola. Todo empezaba a tambalearse, sin que los protagonistas se dieran cuenta. Tal vez por ello, la reina, sin sospechar lo que se avecinaba, decidió en los primeros días de agosto trasladarse al norte, a Lequeitio, para disfrutar de los baños de mar que tanto bien le hacían. Ella los había puesto de moda. Desde muy niña,
La reina, siguiendo el consejo de sus médicos, aliviaba sus problemas cutáneos con el contacto del agua del mar. Hacía bastantes años que doña Isabel elegía el Cantábrico, y Lekeitio era uno de sus lugares preferidos. En esta pequeña localidad costera disfrutaba del contacto con las gentes del pueblo. Cuentan que todos los días salía de paseo, y eran muy frecuentes sus excursiones por los bosques y senderos del entorno cercanos al mar. Así fueron pasando los días de veraneo en la costa. A finales de agosto, la reina visitó la fragata Zaragoza, fondeada en un puerto cercano. Qué lejos estaba doña Isabel de sospechar que sería precisamente aquella embarcación la que Prim utilizaría para recorrer la costa mediterránea, sublevando guarniciones en contra de la monarquía de los Borbones. Los gaditanos son los primeros en sumarse al pronunciamiento militar que, al grito de «Viva España con honra», hace el almirante Juan Bautista Topete desde el arsenal naval de la Carraca. Es el 18 de septiembre de 1868. Este mismo día, el general Prim, líder del Partido Progresista, se embarca en Gibraltar con destino a Cádiz, acompañado por dos políticos de la nueva generación de su partido, Manuel Ruiz Zorrilla y Práxides Mateo Sagasta. La revolución, bautizada por el pueblo como La Gloriosa, triunfa pronto en Cádiz, a donde el general Serrano llega con sus tropas para apoyar el levantamiento. Desde la capital gaditana, la revolución se extiende con extraordinaria rapidez por todas las ciudades de España, donde se van creando juntas revolucionarias. 10 días después del pronunciamiento de Topete, se libra junto al puente de Alcolea en Córdoba la batalla decisiva entre las tropas fieles a la reina y las revolucionarias mandadas por el general Serrano. Vencen los sublevados. El camino hacia Madrid les queda libre. Cuando a mediados de septiembre le comunican que la revolución es un hecho consumado, que sus seguidores, al mando del marqués de Novaliches, han sido derrotados en la batalla de Alcolea por el general Serrano, que ahora se ha convertido en uno de los líderes de la revolución, doña Isabel no sabe qué pensar. Está segura de que el pueblo la quiere, pero sabe que este es manipulable. ¿Cómo explicarse si no el protagonismo revolucionario de Serrano y Olózaga? Unos le aconsejan abandonar España, otros que regrese a Madrid con su hijo y que despida a Marfori, entonces ministro, y uno de sus supuestos amantes. La reina estaba dispuesta a salir para Madrid, pero le aseguran que la vía férrea se encuentra cortada y la línea telegráfica averiada. ¿Sucedió realmente así o era una forma de hacer desistir a Isabel? En ese momento tiene 38 años y ha sido durante 25 de ellos la reina de España. El 9 de agosto de 1868, Isabel II estaba en San Sebastián de veraneo. Se retrasaría la fecha del golpe de Estado debido a las discusiones que hubo, ya que los unionistas querían imponer como su candidato al trono al duque de Montpensier, pero este no era del agrado de Francia. Entonces, para contar con el apoyo de Napoleón III, se decidió que el pronunciamiento no tuviera ningún tipo de candidato y que unas cortes constituyentes lo eligieran. La última reunión del grupo de Ostende se produjo el 23 de agosto de 1868 y ahí se decidió que la fecha tope sería el 16 de septiembre y sería en Cádiz. Prim embarcaría para Gibraltar y otro barco recogería a los generales que estaban confinados en las Canarias.
El 17 de septiembre se proclama el primer manifiesto del almirante de Topete, jefe militar de Andalucía. En ese manifiesto decía que era necesario ir a una monarquía constitucional por diferentes razones, porque España estaba regida por una dictadura que no respetaba la Constitución, porque las elecciones no eran limpias y porque no había un feeling, una simpatía entre los españoles y la reina. Al día siguiente los barcos entraban en el puerto de Cádiz y daban 21 cañonazos anunciando el destronamiento de Isabel II. Se esperaba un levantamiento de la población civil y de las guarniciones militares. Ese mismo día, el 18 de septiembre, González de Bravo presentaba su dimisión. Al día siguiente, el día 19 de agosto, se produce el segundo manifiesto, que se titula España con honra. En ese manifiesto se dice que no va a haber ningún candidato al trono y que deberá ser elegido por unas Cortes Constituyentes. Se exigirá sufragio universal, se respetarán los derechos de los españoles, se respetará que el rey respete la Constitución y una regeneración social y política. Entre el día 18 y el 22 de septiembre se producirán sublevaciones en toda España. El 20 de septiembre Topete está al mando de Cádiz, Serrano marcha para Sevilla, Prim marcha para Jerez, Málaga, Almería, para después ir desde allí a Valencia y Barcelona. Mientras tanto, la población civil se está organizando en juntas formada por miembros de los partidos demócrata y progresista, pero no podían hacerse con la situación por sí mismos debido a su escaso número y a su falta de armamento, por eso debían pactar con los militares sublevados. Pero estos les exigían el control de la situación, con lo cual el Partido Demócrata empezó a perder la iniciativa en el golpe de Estado. A González Bravo le sustituyó el general Gutiérrez de la Concha, que decretó la disolución de las Cortes, pero ese decreto no entraría en vigor, y organizó militarmente el territorio con el objetivo de frenar a los sublevados, repartiendo el territorio en cuatro zonas: Castilla la Nueva y Valencia, Cataluña y Aragón, Castilla la Vieja, Galicia y Asturias y, por último, Andalucía. El 27 de septiembre se produce el segundo manifiesto del almirante Topete, en el cual acusa a los gobernantes de haber dirigido España en contra de la Constitución y de haber gobernado con decretos despóticos. Al día siguiente, 28 de septiembre, se produce la batalla final, la batalla de Alcolea, donde muchos soldados isabelinos, al ver que estaban perdidos, se pasaron al otro bando al grito de «Todos somos uno». En Madrid, el 29 de septiembre, se produce el levantamiento de la ciudad. Antonio Rosdolano fue nombrado capitán general provisional de Madrid y este traspasó los poderes a Joaquín Jovellar, del Partido de la Unión Liberal, como gobernador militar, y a Pascual Madoz, del Partido Progresista, como gobernador civil. El 30 de septiembre de la Concha dimitió y cedió el poder a la Junta Revolucionaria. Ese mismo día, la reina salía de España y al llegar a Hendaya publicó un manifiesto donde seguía declarándose como reina legítima. El marqués de Salamanca, que la acompañaba, la sugirió a la reina que abdicara en su hijo Alfonso para negociar con los sublevados. Su favorito de turno, el señor Carlos Marfori, se opuso a tal decisión. Fue recibida en Biarritz por Napoleón III, que le ofreció un castillo cerca de la frontera en la ciudad de Pau, pero allí estuvo poco tiempo y fueron trasladados a París. A partir de aquí, la familia real se divide en diferentes grupos. Por un lado, María Cristina y su marido Fernando Muñoz. Por otro lado, Isabel y su corte, que se van a vivir a un palacio enfrente del Louvre, y luego se comprarán al año siguiente un palacio, el Palacio Basileski, en París. Y por otra parte, el rey consorte Francisco de Asís se va a vivir con su amigo Antonio Meneses. La situación económica de Isabel II durante el exilio podemos decir que fue no desahogada, sino que vivió de las rentas que le daba la Casa Rothschild como fianza de las joyas de la corona y de un depósito que se realizó en 1848. Su vida era una pequeña corte
donde recibía 2 audiencias a la semana de adictos a la monarquía y gente de la política y del arte tanto española como francesa. El 25 de junio de 1870, Isabel II abdicó en su hijo Alfonso, el que será el futuro Alfonso XII. Pero en agosto de ese mismo año Isabel tuvo que salir de París debido al conflicto que había entre Francia y Prusia y se trasladó a un pueblecito de la Normandía, pero no estuvo mucho tiempo allí y se tuvo que marchar de Francia e ir a Ginebra debido a que los prusianos estaban ganando la guerra y estaba París sitiada. Regresaría a París un año después, el 1 de agosto de 1871. La tardanza está en que Francia perdió la guerra con Prusia y luego después vino el movimiento de la Comuna. Cuando se acabó el movimiento de la Comuna, Isabel II volvió a París, volvió a su palacio de Basileski y tuvo que restaurarlo. Y allí estuvo viviendo hasta el año 1876, que regresó a España. Pero no fue un regreso definitivo, solo estuvo un año y al darse cuenta de que aquí pintaba muy poquito, decidió volverse nuevamente a París, a su palacio de Basileski, donde vivió hasta su fallecimiento el 9 de abril de 1904. Isabel II habría de pagar muy caros los errores cometidos. Antes de cumplirse los 2 años de su derrocamiento, abdica en su único hijo varón. Le cuesta mucho renunciar a sus derechos a la corona de España, pero lo hace por el bien de Alfonso y de la dinastía. Cuando en las Navidades de 1874 recibe un telegrama de Cánovas, doña Isabel se siente compensada de todo el sufrimiento que le ha supuesto la renuncia. Desde Madrid le cuentan que ha triunfado el pronunciamiento del general Martínez Campos. Don Alfonso de Borbón, su hijo, ha sido proclamado rey de España. Los Borbones recuperan el trono después de 6 años. Doña Isabel está deseando regresar a Madrid, pero Cánovas no opina lo mismo. Al final y después de una larga enfermedad, Isabel consigue autorización para regresar a España, aunque no a Madrid. Le piden que elija otra ciudad. Isabel se decanta por Sevilla. Llega a la hermosa ciudad andaluza acompañada de sus 3 hijas, Pilar, Paz y Eulalia. Se instalan en el Alcázar. A pesar de que los sevillanos se vuelcan para hacer agradable la estancia de su antigua reina, Isabel comprende al poco tiempo de su llegada que su sitio no está allí. En Sevilla vive su hermana y su cuñado, Montpensier, que tanto daño le ha hecho. La reina Isabel no puede soportar aquella situación y en el mes de noviembre de 1877 decide abandonar Sevilla. Sus hijas se quedan en Madrid y ella regresa sola a París. En la capital francesa siempre fue bien recibida. La tratan con mucha deferencia y la convidan a todas las fiestas y celebraciones oficiales. Al abandonar Sevilla, doña Isabel todavía albergaba la esperanza de que Alfonso no persistiera en casarse con su prima, pero las noticias que llegan de España son alarmantes. Le cuentan que el rey está locamente enamorado y que cada día son más frecuentes sus visitas a la capital andaluza para reunirse con Mercedes. Mercedes es su sobrina, la hija de su hermana, pero también del duque de Montpensier, uno de los personajes que más daño le ha hecho. Y doña Isabel, después de asegurar públicamente que nunca daría su consentimiento para el matrimonio de Alfonso con Mercedes, rectifica. Por la felicidad de Alfonso, que está verdaderamente enamorado, y por Mercedes, ella no tiene la culpa de que su padre sea un guarro. Isabel dio su aprobación, pero no asistió a la boda de Alfonso con María de las Mercedes. Sí acudiría a la ceremonia del segundo enlace de Alfonso con María Cristina de Habsburgo. De todas, esta era su candidata preferida. Isabel se emociona cuando, al dirigirse a la Basílica de Atocha para acudir a la boda de su hijo, el rey, escucha los aplausos y vivas de los madrileños. Tenía entonces 49 años. No puede evitar el pensar que ella debería seguir siendo la reina. Es solo un pensamiento fugaz, porque sabe que su tiempo ha pasado.
En Sevilla había tomado conciencia de que en España ya no significaba nada. Doña Isabel volverá a Madrid en contadas ocasiones y aprovechará alguna de sus estancias en España para participar en cacerías al lado de su hijo el rey, de sus hijas y de un reducido grupo de amigos. Acudirá para el nacimiento de su nieta, la infanta María de las Mercedes. Quiere compartir con sus hijos la alegría de este acontecimiento. También vendrá a Madrid al agravarse la enfermedad de Alfonso XII. Cuentan las crónicas que Cánovas, en un deseo de no alarmar al pueblo, intenta disimular la gravedad del rey, decidiendo que Isabel y la reina María Cristina acudan al teatro. Parece que en el transcurso de la representación alguien entró en el palco real avisando de la gravedad del rey. María Cristina sale corriendo hacia el Pardo. Doña Isabel, entre sollozos, no puede ocultar su dolor. Mi hijo se muere y el gobierno le deja morir solo como a un perro. La relación entre doña Isabel y la reina María Cristina, Crista, como la llamaban familiarmente, siempre ha sido correcta y no exenta de cariño, como lo prueban estas fotografías tomadas en distintas visitas a París. Doña Isabel acude a la estación de París a recibir a su nuera y a su nieta. Juntas pasean por la ciudad y juntas posan a la entrada del Palacio de Castilla, residencia de doña Isabel en París. Su nieto Bubi, del que ella no pudo disfrutar como sería su deseo, ha sido proclamado rey de España. Don Alfonso XIII es ya una realidad. Lamenta mucho no haber podido acudir a su proclamación, pero los médicos le han recomendado que no haga esfuerzos. Hace 2 años que ha muerto el rey consorte. Siente mucho la falta de su marido. No había tenido suerte en su matrimonio, pero ella siempre había intentado que Francisco tuviera una vida agradable. Le quería como a un amigo. Aunque jamás accedió a delegar sus funciones en él. Ella era la reina. Doña Isabel hubiese vivido siempre con su marido, pero Francisco le exigió el divorcio nada más cruzar la frontera. Hacía muchos años que no vivían juntos. Solo se encontraban muy de tarde en tarde. Doña Isabel sabe que se acerca su final. Puede morir tranquila. Ha cometido muchos errores, pero hizo todo lo que estaba en su mano para restaurar la monarquía que ella había llevado al desastre. El 9 de abril de 1904 moría en París doña Isabel II. Tenía 74 años. Había vivido más de 30 en el exilio. Los corresponsales en Francia de la prensa española escriben sobre los últimos momentos de la soberana y comentan la reacción de los españoles residentes en la capital francesa, que desde primeras horas de la mañana han ido desfilando delante del féretro. También destacan en sus crónicas cómo entre las miles de personas que acuden a despedirse de la soberana están representadas todas las clases sociales. Y así, junto a miembros de la aristocracia, pasan por el Palacio de Castilla políticos, representantes del gobierno de la República Francesa y también los obreros, las doncellas, gentes muy humildes que conocían muy bien la generosidad de doña Isabel. El féretro, cubierto por la bandera española y colocado en un catafalco, fue despedido en la estación de París con honores de soberano. El gobierno español decidió que fuera el marido de la infanta María de las Mercedes, el príncipe don Carlos de Borbón, el encargado de hacerse cargo del cadáver de la reina y acompañarlo a su definitiva morada en el Escorial. Doña Isabel regresaba definitivamente a España, a su tierra, aquella a la que tanto amaba y de la que no hubiera querido separarse nunca.